Buen día, nos encontramos en el programa Gestión Integral del Transporte con la competencia bilingüismo para las fichas 307-8922 y 308-8963. Estamos en la guía de aprendizaje número 2, que para la competencia bilingüismo va del 25 de noviembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Mi nombre es Daniela Lemus y mi correo electrónico es delemus@sena.edu.co. Yo soy la instructora a cargo de la competencia en mención. La competencia de bilingüismo es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El resultado de aprendizaje para evaluar en la guía número 2 es intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales, orales y escritos. Para que los aprendices aprueben este resultado de aprendizaje, ellos deben presentar 6 evidencias divididas en 2 actividades. La primera actividad consta de 3 evidencias que son un cuestionario, un video y una crónica. Para la actividad número 2, los aprendices deben presentar un cuestionario, una presentación y un documento escrito. Esta semana los aprendices deben completar un cuestionario. Este cuestionario tiene cronograma del 10 de febrero al 16 de febrero de 2025. Este video, esta sesión va a tratar sobre este cuestionario. Para que los aprendices puedan presentar el cuestionario, deben ingresar a su ficha. Buscar la guía de aprendizaje número 2 y ubicar el cuestionario GA2 24020222501 a A2 evidencia 1. Van a dar clic ahí y luego van a dar clic en presentar el intento. En ese momento se van a abrir 15 preguntas. El tiempo aproximado de presentación del cuestionario es de 30 minutos. Los aprendices pueden presentar 3 intentos de este cuestionario y se va a calificar el intento que mayor puntaje tenga. Recuerden que la nota mínima de aprobación de cualquier evidencia son 70 puntos sobre 100, así que si en el primero o el segundo intento del cuestionario no logran completar los 70 puntos, deben volver a presentar el cuestionario hasta que algún intento tenga 70 o más puntos. Para la navegación en el cuestionario les va a aparecer un panel de navegación en la parte izquierda con 15 preguntas. Ustedes pueden dar clic en cualquier pregunta para ir hacia ella o también se pueden mover usando el botón en la parte derecha que dice siguiente página. Asegúrense por favor de contestar todas las preguntas. Cuando hayan terminado, les va a aparecer un botón que dice terminar intento, como este de acá en la parte derecha. Después de que les aparezca este botón terminar intento, les va a aparecer una lista de todas las preguntas que respondieron y otro botón que dice enviar todo y terminar. Por favor, hagan clic en el botón enviar todo y terminar. De lo contrario, la plataforma no va a aceptar el cuestionario como completo. Ahora vamos a hablar sobre los temas gramaticales que tiene el cuestionario. El objetivo del cuestionario es comparar y describir cosas. Así que vamos a practicar los adjetivos comparativos, los adjetivos superlativos y los adjetivos que terminan en ed y en ing. Aquí tenemos un ejemplo de adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. En la parte izquierda de la pantalla estamos viendo a Sara y a Sophie. Y la oración es, Sara is taller than Sophie. Y en la otra parte de la pantalla estamos viendo un grupo de personas que son Sophie, Paula, Eve y Taylor. Y la oración dice, Paula is the tallest. Un momento, por favor.
En el primer ejemplo se están comparando solo dos personas, Sara versus Sophie. Esto es una comparación con adjetivo comparativo. Sara is taller than Sophie. ¿Vale? Se están comparando dos personas. Y en el segundo ejemplo se están comparando una, dos, tres, cuatro personas. Esto se hace mediante un comparativo, un adjetivo superlativo. Sara is the tallest. Como pueden ver, los adjetivos comparativos terminan en ER, como aquí, Sara is taller. Y los adjetivos superlativos terminan en EST. Paula is the tallest. Los adjetivos comparativos se usan para comparar solo dos personas. Los adjetivos superlativos se usan para comparar tres o más personas y también pueden ser objetos los que se comparen. Vamos a ver esto de una manera más detallada. Adjetivos comparativos son usados para comparar dos cosas, dos personas o dos lugares, puede ser también. ¿Cómo se forman los adjetivos comparativos? Hay tres grupos de adjetivos. Unos adjetivos que solo tienen una sílaba. Estos adjetivos que solo tienen una sílaba, para volverlos comparativos, debemos agregar al final de ese adjetivo la terminación ER. Por ejemplo, small es un adjetivo que solo tiene una sílaba. Para volver ese adjetivo un adjetivo comparativo, agrego ER y me queda smaller. Tall me queda taller, short, shorter, big, bigger, hot, hotter. Otra regla de este grupo de adjetivos es, otra regla de estos adjetivos es cuando tienen dos sílabas y terminan en una consonante y una Y. Por ejemplo, pretty tiene dos sílabas y termina en consonante, que es la T, y en Y, T. Para estos adjetivos también vamos a usar la terminación ER. Pretty me quedaría prettier y noisy me quedaría noisier. Estos son los adjetivos del primer grupo, a los que para volverlos comparativos le pones una ER al final. Hay un segundo grupo de adjetivos que son los adjetivos que tienen dos o más sílabas, pero no terminan en consonante y Y. ¿Vale? Dos o más sílabas, pero no terminan en consonante y Y. Para estos adjetivos vamos a usar la palabra more al principio del adjetivo. Ya no va a ser al final, sino al principio. Por ejemplo, expensive tiene tres sílabas, más de dos, ¿cierto? El comparativo de expensive sería more expensive. Dangerous, more dangerous. Beautiful, more beautiful. Este es el segundo grupo de adjetivos a los cuales les vas a agregar la palabra more al principio del adjetivo. Y tenemos un tercer grupo que son las excepciones. Estos adjetivos no siguen las dos reglas anteriores, por lo que son excepciones a las reglas. Estos adjetivos tienen su propio comparativo. Tenemos el adjetivo good. Para el adjetivo good debemos usar el comparativo better. Para bad debemos usar el comparativo worse. Y para far podemos usar farther con TH o further con TH. Este es el tercer grupo de adjetivos que son irregulares o excepciones, no siguen las reglas. Ahora, para crear una oración con estos adjetivos comparativos, debo seguir una estructura. Vamos a ver algunos ejemplos de esa estructura. A house is better than an apartment. En la estructura vamos a usar el sujeto y una casa. El verbo to be puede ser is o are. El adjetivo comparativo que formamos de acuerdo a los grupos anteriores. La palabra than, siempre debe estar la palabra than
cuando comparamos dos cosas, siempre. Y por último, el otro sujeto que comparamos. A house is better than an apartment. O motorbikes are more dangerous than cars. Watching a movie is more boring than reading a book. Como pueden ver, todas estas oraciones están comparando dos cosas, dos objetos. Una casa versus un apartamento, una moto versus un carro y una película versus libros. Estos son los adjetivos comparativos. Cuando ustedes estén revisando este video, también van a ver un resumen de la sesión. En ese resumen, ustedes van a poder acceder a este documento. Y en este link van a poder practicar lo que acabamos de ver de adjetivos comparativos. Vamos a ver un ejemplo de cómo practicar. Van a ver unas imágenes y ustedes deben crear el comparativo del adjetivo que les muestra. Por ejemplo, tenemos el adjetivo big. El comparativo de este adjetivo sería bigger, porque tiene solo una sílaba. Los de una sola sílaba se les pone una ER al final. Otro ejemplo sería intelligent. El comparativo de intelligent es more intelligent, porque tiene más de dos sílabas. Intelligent tiene 4 sílabas, por lo que vamos a usar more. Y la oración quedaría: The dog is more intelligent than the goat. Estos son los adjetivos comparativos. Ahora vamos a ver los comparativos superlativos. Los adjetivos superlativos ya no van a comparar solo dos cosas o dos personas o dos lugares. Ahora se van a comparar tres o más objetos, lugares o personas. Es como en español cuando uno dice, él es el mejor de la clase, el más inteligente de la clase, comparamos una persona o un objeto contra muchos, no solo contra uno, ¿vale? Tres o más. Para crear adjetivos superlativos tenemos los mismos tres grupos de adjetivos comparativos, pero la regla cambia. Cuando el adjetivo solo tiene una sílaba o tiene dos sílabas que terminan en consonante y Y, el adjetivo va a tomar la terminación EST. Small quedaría smallest, tall, tallest, short, shortest, big, biggest, hot, hottest. O si tiene dos sílabas y termina en consonante Y, pretty, prettiest, noisy, noisiest. Es importante que tengan en cuenta que los adjetivos superlativos siempre van a llevar la palabra da al principio. Entonces no podemos decir solamente smallest, debemos decir the smallest, the tallest, the shortest. El segundo grupo de adjetivos es cuando estos adjetivos tienen dos o más sílabas y no terminan consonante y Y. Para estos adjetivos vamos a usar al principio del adjetivo la expresión the most. Expensive sería the most expensive, dangerous, the most dangerous, and beautiful, the most beautiful. Y el tercer grupo de superlativos son las excepciones. Son las mismas excepciones de los adjetivos comparativos, solo que ahora tenemos que crear el superlativo. El superlativo de good is the best, el comparativo de bad es the worst y el comparativo de far puede ser the farthest o the furthest.
La estructura de las oraciones es parecida. Primero vamos a usar un sujeto, Toyota en este caso. Luego el verbo to be, recuerden que este puede ser is o are. Luego el adjetivo comparativo que creamos usando alguno de estos tres grupos. Y finalmente un grupo que es lo que estás comparando. Toyota is the worst car in Colombia. Toyota es el peor carro en Colombia. Como pueden ver de la imagen, ya no estamos comparando dos carros o dos marcas de carros, sino que estamos comparando todas las marcas de carros que hay en Colombia. Por eso es un adjetivo superlativo. Vamos a ver más ejemplos. Cartagena is the hottest city in Colombia. Colombian coffee is the most delicious beverage in the world. En todo el mundo, Colombia, el café colombiano es el más delicioso. Para practicar adjetivos superlativos, pueden ingresar a este link. Y aquí van a encontrar algunos ejercicios. Vamos a verlos. Listo. Entonces aquí tienen que mirar muy bien la oración. Dice, in my class. In my class está comparando a todos los niños de la clase, así que eso es un superlativo porque no solo compara dos cosas o dos personas, sino varias, tres o más, todos los niños de la clase. Por esa razón vamos a usar the tallest. Otro ejemplo. New York is city in the United States. En todos los Estados Unidos sería un adjetivo superlativo porque están comparando todas las ciudades de Estados Unidos, no solo dos ciudades. También sería comparativo y sería the biggest. No puede ser biggest porque siempre debemos usar la palabra the biggest. Así van a encontrar 9 preguntas para que puedan practicar antes del cuestionario. Recuerden que estos ejercicios de práctica son opcionales, no son obligatorios. La única actividad calificable es el cuestionario que ustedes ya hagan en la plataforma. Por último, vamos a hablar de adjetivos que terminan en ed o en ing. Hay algunas palabras que se pueden volver adjetivos usando la terminación ed o ing. Una de esas palabras es excite, que significa emoción. Si le ponemos una ed al excite, como en este ejemplo, estamos hablando de la persona. ¿Cómo se siente esa persona? Excited. Pero si le ponemos un ing, estamos hablando de la situación que genera ese sentimiento o, sí, ese sentimiento o esa emoción. Un ejemplo es, the movie is exciting. So I am excited. En este ejemplo estoy usando el adjetivo con ing cuando me refiero a la película, a la situación que me causa esa emoción. Y lo uso con ed cuando estoy hablando de cómo me siento yo como persona. Lo mismo pasa con los demás adjetivos que terminan en ed o en ing. Relaxed, relaxing. Shocked, shocking. Surprised, surprising. Confused, confusing. For example, the class is confusing. I am confused. Voy a hacer estos ejercicios para que tengan un ejemplo de cómo usar los adjetivos que terminan en ing o en ed. Al final de estas oraciones en mayúscula están viendo la palabra. Debemos ponerle a la palabra ed o ing según el contexto de la oración.
Ok, I often feel, en este caso, como estamos diciendo, en este caso, como estamos hablando de I, se está refiriendo a la persona, I. Así que el depressed debe terminar en ing. I often feel depressed in winter. Siguiente ejemplo. This 12-hour bus journey was. Como estamos hablando del viaje en bus, no es una persona, debemos usar el exhaust with ing. Quedaría exhausting. Siguiente ejemplo. Tom was really when he saw the spider. En este caso estamos hablando de Tom, la persona, así que vamos a usar el frightened con ed. Frightened. Y finalmente, I hate these lessons. They are always so. Como estamos hablando de las lecciones, de las clases, vamos a usar el bored con ing porque es la situación, no la persona, son las clases. Quedaría boring. Así se deben usar los adjetivos con ed o con ing. En el cuestionario van a encontrar algunas preguntas donde tienen que organizar oraciones o donde tienen que escoger el adjetivo que más se acomode a la oración. Voy a intentar mostrar un ejemplo. Listo, tenemos esta pregunta. De las preguntas 1 a las 5 deben seleccionar la respuesta más apropiada organizando la oración que les dan acá. Este es un adjetivo superlativo, así que la tienen que organizar con sujeto, luego el verbo to be, luego el superlativo, que sería el de más el adjetivo del grupo, ¿cierto? Y finalmente un grupo que es donde están haciendo la comparación del superlativo. Entonces, sujeto. Hay dos oraciones que empiezan con el sujeto, esta y esta. Ahí vamos bien. Luego el verbo. Esta tiene el verbo, ahí está, is, pero esta ya no tiene el verbo. Entonces, esta ya no es, esta ya no es y esta ya no es. Sigamos viendo la estructura de acá. Luego dice the most adventurous, bien, porque tiene ahora el superlativo. Y finalmente tiene el grupo, in the group. En este caso, la respuesta correcta sería la A. Así van a responder una serie de preguntas y al final, pues deben enviar las respuestas que más convengan. Recuerden que el tiempo aproximado del cuestionario es de 30 minutos y que si no logran los 70 puntos en un solo intento, deben volverlo a presentar hasta que logren los 70 puntos. Tienen 3 intentos máximo de respuesta. Recuerden que con este video se sube un resumen. El resumen es este documento donde ustedes van a encontrar la explicación y algunas actividades para que practiquen. Muchas gracias y hasta luego.